sea, yo ser periodista deportivo y ser de un equipo es que es algo que no lo entiendo. O sea, es como si un periodista que cubre política fuera de un partido o de otro. Es un centro de negocios, no digo que los negocios se hagan ahí en ese momento, pero que es un centro de relación social y donde se reúne gran parte del poder de este país y de fuera de este país. Yo creo que no lo voy a descubrir yo, ¿no? A ver, dificultad para trabajar desde el momento en que tienes un micrófono y puedes preguntar, que es a lo que vas, no la hay. Lo que sí puedo decir es que es el único club donde se me ha prohibido hacer un tipo de preguntas, prohibición que yo intento pues buscarme atajos y sortear, y que lo que sí digo, como dije en su momento, es que cuando eso ocurrió, que en mi caso fue en el campo del Levante, en el Levante de Real Madrid el año pasado, en la época más complicada, con Mourinho entrenador y demás, una época muy crispada que afortunadamente ahora ya ha quedado lejos. Yo soy una gran aficionada a la radio, en la época de José María García, de José Ramón de la Morena. Crecí con Javier Ares en mi oreja, ¿no? Cuando yo pues empezaba ya a estudiar periodismo, y antes incluso, ¿no? Cuando ya tenía claro, yo tuve una vocación muy temprana y crecí escuchando la radio. Entonces, en la radio en ese momento el ciclismo era importantísimo, era el fútbol y el ciclismo. Has empezado desde una base que yo no comparto. O sea, yo ser periodista deportivo y ser de un equipo es que es algo que no lo entiendo. O sea, es como si un periodista que cubre política fuera de un partido o de otro y hiciera sus crónicas basándose en que uno es del PP o es del PSOE. O sea, yo es que ni es lo que aprendí en la facultad, ni es lo que mi ética me manda. Entonces no entiendo que tu prisma para juzgar a alguien sea el que tú eres de un equipo u otro. O sea, y me parece alucinante que esto ya lo demos por hecho. O sea, eso es ser forofo, no ser periodista. Tú puedes tener simpatía por un entrenador, por un jugador, por un club, porque has tenido afinidad o has cubierto durante una etapa de tu vida los entrenamientos, pero ser de un equipo y ser periodista es algo que yo no concibo. Entonces, la crítica con la camiseta puesta es que, o sea, para mí no vale nada. Hombre, yo creo que salta a la vista que lo es. O sea, no hay más que ver, bueno, pues que cada vez nos cuesta más entrevistar a, pues no sé, a un deportista de élite que esté invitado al palco, a un personaje de la vida social que no sea un magistrado, un conocido periodista, o el alcalde de una ciudad de cualquier parte del mundo. Yo creo que ni es nuevo de ahora, porque siempre ha sido así, ni desgraciadamente será muy difícil que deje de ser así. O sea, que es un centro de negocios, no digo que los negocios se hagan ahí en ese momento, pero que es un centro de relación social y donde se reúne gran parte del poder de este país y de fuera de este país. Yo creo que no lo voy a descubrir yo, ¿no? A ver, dificultad para trabajar desde el momento en que tienes un micrófono y puedes preguntar, que es a lo que vas, no la hay. Lo que sí puedo decir es que es el único club donde se me ha prohibido hacer un tipo de preguntas, prohibición que yo intento pues buscarme atajos y sortear, y que lo que sí digo, como dije en su momento, es que cuando eso ocurrió, que en mi caso fue en el campo del Levante, en el Levante de Real Madrid el año pasado, en la época más complicada, con Mourinho entrenador y demás, una época muy crispada que afortunadamente ahora ya ha quedado lejos. Yo lo único que podía hacer era decirle a mi audiencia, que es para la que yo trabajo, qué es lo que estaba pasando. Lo que no es razonable es que yo pueda preguntar en el Barcelona por qué no se ha fichado un central y en el Madrid no puedes preguntar por qué Mourinho ha atacado al entrenador del filial. Si no me dejan preguntar, lo que yo hago es aclarar que no pregunto o que no habrá respuesta porque el club nos impide hacer ese tipo de preguntas. Eso sí que te lo puedo. Nunca en ningún otro sitio me han dicho: oye, no preguntes por esto, o solamente preguntas del partido. Eso es así. Ahora, complicaciones para trabajar, pues bueno, mientras tú tengas un micro que funcione y puedas preguntar, relativas. Pues yo creo que porque crecí muy cerquita del Paseo de la Castellana, y cuando llegaba la Vuelta a España, pues siempre mis padres me bajaban: venga, vamos a que llegan los ciclistas, que llega la Vuelta, y siempre bajamos a ver la Vuelta, ¿no? Entonces, a partir de ahí me aficioné. Yo soy una gran aficionada a la radio, en la época de José María García, de José Ramón de la Morena. Crecí con Javier Ares en mi oreja, ¿no? Cuando yo pues empezaba ya a estudiar periodismo, y antes incluso, ¿no? Cuando ya tenía claro, yo tuve una vocación muy temprana y crecí escuchando la radio. Entonces, en la radio en ese momento el ciclismo era importantísimo, era el fútbol y el ciclismo. Me aficioné escuchando la radio. Disfrutaba muchísimo viendo las etapas y escuchando en los coches de los equipos a los directores, cómo animaban, hasta con un megáfono en las contrarrelojes. Entonces empecé a ir a ver, pues eso, ya no solo la Vuelta cuando llegaba, sino etapas pues alrededor de Madrid y demás, y me enganchó el ciclismo. Luego
profesión me llevó por los caminos del fútbol, como a prácticamente todos, y encima coincidió ya con la bajada espectacular del ciclismo. Y ahora, por una serie de casualidades, pues he contactado con gente del ciclismo, me han abierto la gente de Movistar, siempre les daré las gracias, porque aprovechando un viaje mío al Tour, pues me dieron la gran oportunidad de subirme al coche y ver una etapa alpina desde el coche, y bueno, creo que cuando tienes esa suerte ya estás enganchado para siempre, ¿no? Porque es que vivir el ciclismo desde dentro, desde un coche, ver todo ese esfuerzo, los ciclistas pasándote por la ventanilla, los sprinters que no pueden con esas rampas, no sé, tantas cosas que ves de cerca, y sobre todo cómo son ellos, ¿no? Que en la gran mayoría son gente absolutamente, bueno, creo que todos son absolutamente admirables y tienen... no sé cómo explicarte, para mí son los deportistas modelo, en el sentido de que un ciclista sigue siendo ciclista toda la vida, ¿no? No es gente que deje el ciclismo y ya. Normalmente, o sea, tú ves a Pedro Delgado y todavía sigue saliendo en bici, haciéndose sus 80 kilómetros, y a tantos otros, ¿no? Y eso me parece estupendo, ¿no? Que es gente muy sana, y en contra de lo que muchos desgraciadamente puedan pensar, también por una creo que mala prensa, y porque siempre se habla desgraciadamente ahora del ciclismo relacionándolo con lo que todos sabemos, y no enseñamos la parte buena y la parte bonita, que creo que es la gran mayoría, ¿no? Me has dado el nombre de tres grandes monstruos de la comunicación radiofónica asociados al ciclismo, como han sido De la Morena, García, Ares, con los que, bueno, yo diría que fueron los que marcaban la pauta en el deporte de las dos ruedas en los años 90. ¿Crees que en España se ha perdido una gran parte de la afición que había precisamente en esos años, en los 80, en los 90, por las grandes vueltas, que eran grandes acontecimientos, precisamente cuando las radios más importantes cubrían esos eventos prácticamente, bueno, desde el primer día hasta el último, y hoy en día ya no se hace? No sé si ha sido en este caso más el huevo o la gallina, pérdida de afición, y de ahí que las radios no la den, o en este caso la radio no la den y la afición se ha ido poco a poco desperdigando. ¿Cómo lo ves tú? A ver, depende de dónde. Tú vas al País Vasco, el otro día la subida a Rate está hasta arriba, ¿no? Sí. En la Vuelta al País Vasco. O sea, yo creo que hay aficiones que no se van a perder nunca, ¿no? En el norte de España sigue habiendo muchísima afición, pero sí que es verdad que el ciclismo necesitaba de la radio, y la radio viceversa, ¿no? Ahora coincide además la crisis publicitaria que hay, eran eventos también, que era un gran evento, la fiesta de la publicidad, digamos, ¿no? Una retransmisión de esta vuelta. Pero sí que es verdad que creo que el hecho de que los medios se alejaran del ciclismo le ha hecho tanto o más daño que el tema del doping, ¿no? Sinceramente.